Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias. Buenos días para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana en Noticias El Visionario, Voces y Lecturas de la Información. Hoy jueves 22 de agosto de 2024. Les damos la cordial bienvenida a esta propuesta informativa para la región central de Colombia, a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas y redes sociales. Escucharemos a continuación noticias de Bogotá, Cundinamarca, la región, nacionales y del mundo. Bienvenidos. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Estados Unidos, el expresidente Barack Obama y su esposa Michelle Obama centraron la atención en el segundo día de la Convención Demócrata, en la que se nominará oficialmente a Kamala Harris como candidata a la presidencia. Barack Obama llamó a sus compatriotas a votar por la actual vicepresidenta, asegurando que el país está preparado para abrir un nuevo capítulo, y pidió a los estadounidenses superar las divisiones. Hope is making a comeback. Michelle Obama, una de las demócratas, elogió a Harris y criticó en su discurso también duramente al candidato republicano, Donald Trump. Rusia aseguró este miércoles haber derribado 45 drones de un masivo ataque ucraniano contra su territorio. Según el Ministerio de Defensa ruso, 11 de los drones lanzados de madrugada fueron interceptados sobre Moscú. El alcalde de la ciudad calificó el ataque como uno de los más grandes lanzados contra Moscú desde el comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Ucrania lanzó en las últimas semanas varios contraataques contra Rusia, entre ellos por primera vez una operación con tropas regulares en suelo ruso. Tras su visita a Qatar este martes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Estados Unidos se opone a una ocupación israelí a largo plazo de Gaza y que el tiempo apremia para cerrar el acuerdo de cese el fuego entre Israel y Hamás. El miércoles está prevista una nueva reunión en El Cairo entre los jefes de las delegaciones mediadoras de Egipto, Estados Unidos y Qatar, que harán todo lo posible para que Hamás acepte la propuesta de tregua, aseguró Biden. La guerra entre Israel y Hamás dura ya más de 10 meses. Los talibán han prohibido la entrada a Afganistán del enviado especial de la ONU para los Derechos Humanos en ese país, Richard Bennett. El grupo fundamentalista acusó a Bennett de difundir propaganda contra el país asiático. Bennett había señalado antes que el trato a mujeres y niñas en el Afganistán regido por los talibán podría equivaler a un crimen contra la humanidad. Argentina aisló el martes a un buque de carga procedente de Brasil por un posible caso de viruela del mono o viruela símica. El barco, de bandera de Liberia, fue puesto en cuarentena después de que reportara que un tripulante de nacionalidad india presentaba síntomas. La Organización Mundial de la Salud declaró recientemente una emergencia sanitaria mundial por un brote de viruela símica que afecta sobre todo a África. América Latina registró varios casos de la enfermedad en brotes pasados. Están escuchando El Visionario Noticias. En el Putumayo, el cacao ha reemplazado la siembra de coca, con precios récord este año. El cacao desplazó a la coca en el Putumayo. Así como lo oyen, por primera vez en la historia del departamento, un producto desplaza la producción de hoja de coca. Resulta que los precios del cacao están alcanzando máximos históricos en este 2024, oportunidad que está aprovechando Colombia para impulsar este sector. Como lo ha dicho el presidente una y otra vez. Si la economía ilícita se sustituye por una lícita,
pues estamos bajando las posibilidades de la violencia. El gobierno del cambio ha destinado más de 82.000 millones de pesos para fortalecer la cadena productiva del cacao y el mejoramiento vial en el Putumayo. Los proyectos específicos de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región beneficiarán a más de 600 familias directamente y a 2.500 familias indirectamente. Este es un gran logro para el gobierno. Seguiremos trabajando en políticas concretas de sustitución de cultivos de uso ilícito y en el desarrollo y la transformación del campo. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El Parlamento de Ucrania aprobó una ley que permite la prohibición de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. Según las autoridades, la norma entrará en vigencia 30 días después de su publicación. Por su parte, desde la Iglesia Ortodoxa rusa señalaron que evaluarán esta medida que viola las normas reconocidas internacionalmente en el ámbito de la protección de la libertad religiosa. Según resaltan, esta ley garantiza la posibilidad de que aumente la persecución contra los religiosos por parte del régimen de Kiev. También hay que recordar que el proyecto se elaboró bajo las instrucciones de Vladimir Zelensky y se aprobó en primera lectura en octubre del 2023. En este sentido, un sacerdote califica la medida de Kiev como una guerra contra su pueblo, también la iglesia y la identidad. Se trata de la anulación de 25 millones de ciudadanos ucranianos que viven hoy en el país. ¿Por qué semejante cifra? Porque exactamente 25 millones de personas que viven en Ucrania se consideran miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Es una guerra contra su pueblo, es una guerra contra su iglesia, es una guerra contra su moralidad, es una guerra contra su identidad. Al respecto, el politólogo Patricio Santos asegura que la decisión del Parlamento de Ucrania de permitir la prohibición de la Iglesia Ortodoxa va en contra de los derechos a la libre confesión de fe de la población y contraviene convenciones internacionales. Esto es un tremendo atropello a los derechos humanos, a la libre profesión de fe de los ciudadanos, contraviene a la misma Convención de la Carta de Naciones Unidas, a la Convención Europea de Derechos Humanos. Y esto pues es una muestra más del síntoma de la rusofobia que viene alimentando Kiev desde hace 2 años. Entonces esto es algo que tiene que ser totalmente condenable y el objetivo de la Rada Suprema al emitir esta ley pues simplemente es para ahondar más en la rusofobia y empezar a perseguir a los sacerdotes. Hay notificaciones de que se están incautando bienes, se les está quitando templos de las iglesias, templos ortodoxos, y se está iniciando inclusive acciones penales en contra de muchos sacerdotes. Entonces, este es un acto típico de los regímenes autoritarios, como claramente pues lo es el de Zelensky. Es simplemente una muestra más de poder, de totalitarismo y de una rusofobia que sigue radicalizándose lastimosamente desde Kiev. El Visionario Noticias. Un acto simbólico para colocar la primera piedra en el terreno y que marca una de las mayores inversiones en el este de Alemania. El inversionista principal es la empresa Taiwan Semiconductor y a la ceremonia ha venido su director. A su lado, el canciller alemán y la presidenta de la Comisión Europea. Es perfecto, pues conseguí el apoyo de la Comisión Europea y del gobierno alemán, federal, estatal y local. Estoy contento. Así debería verse la fábrica de chips en 2027. Costará más de 10.000 millones de euros, de los cuales Alemania paga casi la mitad. Esta considerable subvención es posible gracias a la Ley Europea del Chip, que busca que las fábricas de semiconductores se ubiquen en Europa. El objetivo, más autonomía de las interrupciones de la cadena mundial de suministros, los conflictos comerciales y la piratería en el canal de Suez. La lista es larga. Taiwan Semiconductor será dueña del 70% de la empresa europea de manufactura de semiconductores, ESMC. Otros inversionistas son las alemanas Infineon y Bosch y la neerlandesa chip firma NXP, cada una con una participación del 10% de la compañía. Creo que es muy difícil, ya ven cuánta inversión requiere este proyecto. 10.000 millones es mucho dinero. Para todas las empresas es una cantidad considerable.
pero gracias a la cooperación, cada uno aporta diferentes habilidades. TSMC aporta las de fabricación, NXP, Infineon y Bosch, las del desarrollo de productos que encajen en la fábrica. Los socios son necesarios. Es algo bastante típico en la industria de los semiconductores, en la que hacer las cosas uno solo tiene menos éxito que asociarse y aprovechar los puntos fuertes de los demás. El mayor inversor, TSMC, trabaja en estrecha colaboración con la Universidad Técnica de Dresde. Solo este año 30 estudiantes participan en una pasantía de 8 meses en TSMC en Taiwán, entre ellos Verónica Boronco y Chatra Komatvar, que esperan formar parte más adelante de los 2.000 empleados de Dresde que van a producir los chips para controlar motores. Tenemos una posibilidad real de trabajar allí en el futuro. TSMC es una compañía reconocida, tiene una marca propia, así que el hecho de poder agregar que soy pasante en esa compañía ha mejorado mi currículum. Para TSMC, la nueva planta en Dresde es otro paso hacia una mayor independencia de Taiwán, una isla que vive con el miedo constante a un ataque chino. Debido a ello, la empresa planifica actualmente otra planta de chips en Japón y 2 en Arizona. Y en Europa, ese proceso de internacionalización de TSMC comienza aquí, en Dresde. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. Estos son los resultados de la semana en la Operación Bogotá. En operativos contra el hurto de automotores y venta ilegal de autopartes, fueron recuperados 17 vehículos y 18 motocicletas, capturando a 16 personas en flagrancia. Capturado el grupo delincuencial Las Happy, mujeres dedicadas a la comercialización de comestibles mezclados con estupefacientes en entornos escolares y universidades. El sistema aéreo remotamente tripulado SIAR, en articulación con las patrullas en tierra, logran la identificación y posterior captura de una persona por expendio de estupefacientes. 3 personas capturadas en Transmilenio por hurtar de forma violenta el celular de una usuaria del sistema de transporte masivo. Recuperado un tractocamión luego de ser hurtado por este hombre que fue capturado cuando pretendía huir de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bogotá graduó a 223 niñas, 183 niños y 244 adolescentes como policías cívicos. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Argentina, las autoridades del Banco Central negaron dar información sobre el destino de los lingotes de oro de las reservas nacionales al secretario general del gremio bancario, Sergio Palazzo. Varios cargamentos de metal fueron enviados a Europa en los últimos meses. La negativa se dio pese a que la solicitud se hizo a través de 13 trámites de acceso a los datos. Desde el gobierno dijeron que son falsos los videos divulgados donde se ve camiones que supuestamente llevaban oro. Además, expresaron que las autoridades monetarias siempre van a buscar el mayor rédito a sus activos. Nos vamos en directo con Ricardo Romero. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué se sabe? ¿Dónde está el oro argentino? Es una muy buena pregunta, Aliana. Un gusto saludarte desde Buenos Aires. No se sabe a ciencia cierta cuántos envíos habrán sido, pero lo que está claro es que el traslado de lingotes de oro de las reservas del Banco Central hacia el exterior es un modus operandi que el gobierno nacional de Javier Milei implementó, al menos desde junio de este año. Se trataría de 4 o 5 entregas de remesas del metal preciado que se habrían mandado en vuelos comerciales con destino a la ciudad de Londres para luego ser enviados a Basilea, como parte de un mecanismo para obtener garantías para un préstamo futuro o simplemente rentabilidad por la ubicación del oro fuera de la República Argentina. En las últimas horas circularon algunos videos en redes sociales en los que se observan varios camiones de caudales con la inscripción Banco Central de la República Argentina en la autopista que conecta Buenos Aires con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Son filmaciones sin fecha concreta registradas por automovilistas que se vieron sorprendidos por la caravana de vehículos con supuesta dirección a la terminal aeroportuaria. Sobre este tema y el sistema implementado con el oro habló el vocero presidencial Manuel Adorni. Vamos a escuchar lo que tiene para decir. En principio los camiones con oro, obviamente esa información era falsa, en esos camiones no había oro, no sé quién lo dijo, quién lo trascendió.
hay mucho movimiento en todo el país de moneda, de billetes, por una cuestión de abastecimiento del sistema. Ahí no había, en la foto que mostraron no había oro, así que la próxima chequen mejor la información. Y tanto el oro como cualquier otro activo que tenga el Banco Central siempre va, por supuesto el Banco Central les podrá dar, no sé exactamente la respuesta del Banco Central, creo que fue el día 15 de agosto pasado, no sé cuál es la respuesta que dieron, pero efectivamente siempre va a buscar el mejor destino para cada uno de los activos que tenga el Banco Central. Más allá de lo que se ve en Internet, hay algunos datos concretos que vienen de la mano de los pedidos de información pública que hicieron algunos legisladores. Por caso, el diputado nacional Sergio Palazzo publicó que la Administración Nacional denegó su solicitud con relación a la salida del oro de la República Argentina, aduciendo que cualquier dato vinculado a la ubicación geográfica de estos activos podría poner en peligro su seguridad, con su consecuente impacto en el respaldo de la política monetaria y cambiaria implementada, el aval de los depósitos y la seguridad del sistema financiero. Tampoco responden otras preguntas que se hizo el titular del gremio bancario, como por ejemplo, si se contrató un seguro, cuál fue la transportadora elegida, si se hizo por una aerolínea británica, si hubo una resolución del directorio del Banco Central, cuántos fueron los costos del traslado, del vuelo y de los seguros, y cuántos lingotes están lejos de las bóvedas de la máxima autoridad monetaria de la República Argentina. ¿Hay peligro de embargo de estos activos? ¿De qué depende que esto pase? Se lo preguntamos al economista y periodista de Página 12, Raúl de la Torre. Hay dos tipos de peligro. Uno inmediato, que es el tema de que Argentina, como tiene varios juicios pendientes por la deuda, inclusive con fondos buitre, que no solo por la deuda del gobierno nacional, sino inclusive por la transferencia de las acciones de YPF. Recordemos que hay una denuncia del grupo Burford en los tribunales de Nueva York. Existe el peligro de embargo. En algún momento podría pedirse un embargo sobre estos valores si lo pudieran tomar en tránsito o en algún lugar que supondría la capacidad de embargar. Obviamente cuando está en el Banco Central no se puede embargar, si estuviera en otro Banco Central tampoco. Ahora el problema es cuando haces la transferencia y el traslado ¿qué pasa durante el traslado? Por eso es que el diputado nacional Sergio Palazzo, que además es el titular de la Asociación Bancaria, pidió información no solo de que se le explique el porqué del destino del oro, sino además qué prevenciones se habían tomado. A nivel oficial, lo más cercano a una confirmación fue un comentario hecho por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien admite que el envío de oro al exterior es, según palabras textuales, una movida muy positiva porque los activos fuera de la República Argentina podrían obtener un retorno y el país necesita maximizar esos retornos. Además, el titular de Hacienda tuvo un cruce en X con la senadora nacional de Unión por la Patria, Juliana Di Tulio, quien le recriminó que haya trasladado el metal fuera de nuestra jurisdicción. Caputo le dijo que el pedido de informe sobre este tema estaba mal hecho y le cuestionó los aumentos de salarios que se dispusieron en la Cámara Alta. Ni lerda ni perezosa, Di Tulio le respondió que lo citarán al recinto para que brinde rápidamente las explicaciones del caso. Por lo pronto, esta modalidad está en pleno ejercicio. En el exterior habría un tercio del oro que posee nuestra nación como reserva, mientras en la sociedad crece la pobreza, se incrementa la indigencia en un escenario de recesión económica e inflación en alza que asfixia los bolsillos de los argentinos. Están escuchando El Visionario Noticias. El Huila le dice no al contrabando. El equipo anticontrabando de la Secretaría de Hacienda, en conjunto con aliados estratégicos, hicieron presencia en el municipio de Campo Alegre en el Festival Folclórico y Cultural del Arroz. Bueno, en días anteriores le solicitamos al departamento del Huila, a la oficina anticontrabando, que realizara una visita a nuestro municipio por motivo de los 40 años de nuestras festividades culturales y artísticas del arroz. El resultado fue positivo. Hoy encontramos un balance favorable para la comunidad campoalegruna, pues no podemos seguir permitiendo de que personas inescrupulosas continúen atentando contra la integridad física y personal de los campoalegrunos. Aquí está el resultado y por eso hemos querido decirle al pueblo campoalegruno que este equipo de anticontrabando nos seguirá
acompañando durante nuestras actividades para controlar y vigilar el buen comportamiento de los comerciantes y distribuidores de licores en nuestro municipio. Frutas y verduras, la placita campesina de Caparrapí. Productos frescos y de la mejor calidad. Frutas, verduras, queso, pollo, huevos. Completo surtido en víveres. Papa y maíz al por mayor y al detal. Pedidos al 312-484-6784. Ubicados en el sector La Lomita, Caparrapí, Cundinamarca. Atendido por Alirio Tovar y señora. Frutas y verduras, la placita campesina. Su mejor oportunidad para capacitarse en carreras técnicas laborales las encuentra en Corpo Incetec, corporación educativa con enseñanza de calidad preescolar, seguridad ocupacional, saneamiento ambiental, contabilidad y finanzas, asistente administrativo, secretariado auxiliar contable, gestión de talento humano, tecnologías de la información. Contáctenos, carrera séptima número 852 frente al Coliseo Municipal Madrid, Cundinamarca. Llámenos al 8281-596, 310-281-0051. Corporación Educativa Incetec. Corpo Incetec. Fábrica de tejas de Sumapaz. Somos líderes en el mercado en la provincia de Sumapaz, Tequendama y Oriente del Tolima. Tejas en todos los calibres y colores, a la medida de su obra. Productos Acesco. Visítenos para atenderlo como usted se merece. En la carrera sexta, número 421, en pleno centro de Fusagasugá. Horario de atención, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Cotizaciones y pedidos al 320-270-0848. Somos fabricantes. ¿Buscas un lugar para relajarte y divertirte? ¿Quieres sumergirte en un ambiente lleno de emoción y competencia amistosa? Club de Billares, Bomboy y Guillo es el sitio ideal para ti. Disfruta de partidas emocionantes, música genial y bebidas refrescantes. Con mesas de primera calidad a 3 bandas y billar pool. No esperes más. Ven con tus amigos y únete a la diversión. Estamos ubicados en el barrio Lucero Bajo, atrás de la calle de la Panela, en Caparrapí, Cundinamarca. Club de Billares, Bomboy y Guillo. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Brasil busca alternativas a la aplicación de mensajería WhatsApp para el uso gubernamental con el objetivo de combatir las filtraciones y robo de datos. El presidente de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, quien anteriormente fue secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, anunció que convocará una licitación para contratar a empresas nacionales que ofrezcan servicios similares. Según señala el Ejecutivo, la decisión de cesar el uso de WhatsApp en las comunicaciones en los altos niveles del gobierno está respaldada ante las filtraciones de conversaciones por aplicaciones extranjeras. Uno de los últimos casos involucra a los mensajes intercambiados por un juez del Tribunal Supremo. A principios de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también denunció que WhatsApp entregó toda la base de datos de los usuarios en el país a la oposición radical que genera odio en el pueblo. Otros casos similares se registraron en la Unión Europea. Elon Musk se enfrenta a 9 denuncias por violar la protección de datos de los usuarios de su red social X. En este sentido, varios eurodiputados advierten que la Comisión Europea pedirá a los operadores continentales que bloqueen este tipo de plataformas si no cumplen con las normas sobre servicios digitales. Al respecto, el docente del Instituto INSPER, Rodolfo Silva Avelino, opina que la soberanía nacional está en peligro cuando se intercambia información con el uso de las grandes plataformas estadounidenses como WhatsApp. El gobierno norteamericano tiene una ventaja en términos de espionaje, no solo sobre activistas y periodistas de investigación, también tiene una ventaja en términos de espionaje comercial, como ocurrió en Brasil hace 10 años, donde las agencias de inteligencia norteamericanas estaban monitoreando y trabajando dentro de redes informáticas, empresas estratégicas e infraestructura nacional, como Petrobras y también Vale Río 12.
Es importante que todos los países, especialmente en el sur global, dejen eso muy claro a la sociedad y que sus gobiernos también sean muy conscientes de todos los peligros que se producen cuando la comunicación se lleva a cabo a través de redes de telecomunicaciones o aplicaciones como WhatsApp o cualquier otra herramienta de comunicación. Así que es importante que esta complejidad de la tecnología se presente de una manera muy sencilla a la sociedad para que los efectos secundarios, los problemas que puedan generar, sean claros para la ciudadanía. Y esto tiene lugar en un proceso inicial de concienciación con campañas de programas estatales para aclarar este complejo escenario para la gente y que puedan, de hecho, reunirse con sus gobiernos y utilizar las tecnologías nacionales, dando valor allí a un mercado interno y también, en cierto modo, ayudar a la soberanía nacional. El Visionario Noticias. Más noticias en breve. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó en secreto un plan estratégico nuclear para la nación, según reportan los medios. La iniciativa fue firmada en marzo y se centra en prepararse para posibles enfrentamientos nucleares coordinados ante Rusia, China y la República Popular Democrática de Corea. Esta medida, por primera vez, reorienta la estrategia de disuasión estadounidense para enfocarse en la rápida expansión del arsenal atómico chino. Así, el Pentágono muestra su preocupación ante las reservas de la nación asiática, pues considera que pueden rivalizar en tamaño y diversidad con las de Estados Unidos y Rusia en la próxima década. Ante la Corte Penal Internacional presentan la segunda denuncia contra la mandataria interina del Perú, Dina Boluarte, por las decenas de muertes y cientos de heridos durante las protestas a principios de su gestión. El documento fue presentado por 16 políticos y abogados, incluida la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Según indican los denunciantes, se trata de una acción formalmente distinta a la previa, aunque ambas acusan de los mismos crímenes al actual gobierno. Este paso busca reforzar la primera solicitud y acelerar los procesos judiciales. Informa sobre al menos 28 muertos y más de 20 heridos en un accidente de autobús en la provincia de Yazd, Irán Central. El vehículo transportaba peregrinos religiosos pakistaníes que iban rumbo a un evento musulmán en Irak cuando ocurrió el siniestro. Según información preliminar, fallos en el sistema de frenos causaron el accidente. Medios locales afirmaron que el autobús no se encontraba en buen estado. El conductor desconocía el camino por el que circulaba y transportaba alrededor de 50 personas. La Convención Nacional Demócrata oficializa a Kamala Harris y Tim Walz como sus candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia para las elecciones de noviembre. Esto tras la realización de una votación simbólica en Chicago. Harris agradeció esta nominación y prometió encontrar un nuevo camino durante su mitin en Wisconsin. Los delegados de la Convención Nacional Demócrata acaban de completar su votación y nos han nominado a Tim Walz y a mí para ser los próximos vicepresidente y presidenta de los Estados Unidos. Y agradezco a todos por creer en lo que podemos hacer juntos. Nos sentimos muy honrados de ser designados. Esta es una campaña impulsada por el pueblo y juntos trazaremos un nuevo camino. Están escuchando El Visionario Noticias. A los residentes de la provincia de Kursk que están sufriendo agresiones por parte de las tropas ucranianas les tratan de proporcionar toda la ayuda necesaria. Entre quienes les brindan asistencia está la sucursal regional de la Cruz Roja en Rusia. Ahora tenemos establecido el trabajo aquí, en el centro de alojamiento temporal, y también vamos a las zonas afectadas. Aquí formamos y distribuimos kits. Además, se puede elegir ropa. Algunas de las prendas se compran, en particular la ropa interior, otras las trae la gente. También se puede conseguir medicinas. Aquí entregamos medicamentos que no necesitan receta. Muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de los bombardeos ucranianos y perdieron todo lo que tenían.
Los puntos de alojamiento temporal y la ayuda humanitaria les permiten sobrellevar estos momentos horribles de sus vidas. Hablamos con algunos residentes de la ciudad rusa de Sudzha, quienes fueron unos de los primeros en presenciar el ataque de las tropas ucranianas. Evacué primero a mi abuela y a mi hijo. Mi esposo y yo nos quedamos. Durante 24 horas estuvimos sentados en el sótano. Solo salíamos para tomar aire, para decirles a todos nuestros familiares que estamos vivos. Mi marido no quería irse, pensaba que todo pasaría, pero yo le hice cambiar de opinión. Le dije, o nos quedamos juntos, o nuestro hijo se quedará huérfano, o nos vamos juntos. Oí un sonido horrible, silbidos y luego una explosión. Tomé a los niños y mi esposo y yo corrimos hacia el cuarto de baño, ya que ahí no había ventanas, no había nada. Les cubrimos con nuestros cuerpos a los niños para mantenerlos con vida. Es horrible e indescriptible lo que hemos atravesado. Menos mal que cayó cerca de nosotros y no en nuestra casa. Mandé a mis hijos donde su abuela y yo fui donde mis padres. Y entonces empezó, aún más fuerte, aún peor. Mi marido me llamó por teléfono a duras penas. Tomamos a los niños y nos fuimos. Gracias a Dios nos salvamos. Había un dron persiguiendo el auto de mi hermano. Además de la pérdida de bienes materiales, muchas personas perdieron a sus familiares durante la evacuación de la zona de combates. Por eso la Cruz Roja rusa ha puesto en marcha una línea de atención telefónica para ayudar a encontrar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias. Y mientras algunos buscan ayuda y esperan información sobre los desaparecidos, muchas personas acuden personalmente a la zona de combate para buscar a sus seres queridos. Una de esas historias es la de Iván, oriundo de Sudzha, quien regresó a la ciudad para evacuar a su madre. Habían disparos esporádicos y a ráfagas. Yo estaba filmando todo esto, hablando ante la cámara, diciendo que aquí ya ocurrían combates cuerpo a cuerpo. Y entonces, cuando ya me estaba alejando, escuché incluso conversaciones. Quiero decir, estaba tan cerca que podía distinguir el habla. Ese fue realmente un punto de inflexión cuando me di cuenta de que tenía que escapar de la ciudad. Como solo quedaba un asiento libre en el autobús, Iván tuvo que volver por su propia cuenta. Recorrió más de 60 kilómetros andando y durante todo ese tiempo el joven estuvo al lado del enemigo, más de una vez casi al borde de la muerte. Todos los detalles de su viaje los grabó con su cámara. Esta es probablemente la crónica más completa de la fase inicial del ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la provincia de Kursk, filmada en primera persona. Los habitantes de esta zona viven la catástrofe que ocurre en su tierra de diferentes maneras, pero como muestran estos episodios, lo hacen con firmeza y valentía. Jimmy Tapia, RT. Para Colombia y el mundo, El Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico y se mantiene por encima de los $2.500 por onza. Según los analistas, entre las causas principales de este proceso está la inestabilidad geopolítica. La tendencia en las bolsas ocasiona un incremento de la extracción ilegal de oro. Esto a su vez provoca daños medioambientales y la violación de derechos de los residentes en las zonas de los yacimientos. Vamos a seguir examinando estos problemas que se relacionan con la extracción de este metal, específicamente en la región latinoamericana. Tenemos a Paula Andrea Valencia con nosotros. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Carla? Sí, de hecho, algunos expertos financieros han señalado que incluso este precio del oro podría seguirse incrementando. Pero veamos el panorama que influye en este valor. Empecemos por revisar lo que ha publicado un medio de comunicación de Asia, que señala como una de las principales causas las sanciones de Estados Unidos contra Moscú. Destacan que las sanciones persuadieron a las economías emergentes a acumular oro que no está vinculado a ningún país en concreto. Ahora, si revisamos las cifras de exportaciones de oro desde América Latina, tanto las legales como las ilegales, tenemos en estos círculos amarillos la cifra que corresponde a las exportaciones ilegales del oro de cada uno de estos países: Perú, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador. Pero si bien la cifra más elevada o el porcentaje más elevado de estas exportaciones ilegales la tiene Colombia y la tiene Ecuador, estas estadísticas las lidera Perú. ¿Por qué? Porque si bien tiene el 44% de exportaciones ilegales de oro, tiene una mayor cantidad o números de exportaciones de oro en general.
Pero ¿qué ocurre entonces en la nación peruana? Veamos un poco. La exportación de oro ilegal desde Perú se ha multiplicado por 7 en 18 años, entre los años 2005 y 2023, lo que lo ha convertido incluso más atractiva o más rentable para las estructuras criminales que el mismo narcotráfico. Y justamente ese tema de las estructuras criminales lo vemos en Perú y en otras naciones. Sí, por ejemplo, una nación que se suma a un panorama similar es Ecuador. Veamos un poco lo que sucede en la localidad o que viene sucediendo en la localidad Camilo Ponce Enríquez. Si bien es una zona pequeña de la nación ecuatoriana, allí se destaca la violencia extrema. Cada vez en las últimas semanas o los últimos meses se reportan más cifras de extorsiones, homicidios, secuestros y demás delitos asociados al control de la minería ilegal. Pero también vemos que se han identificado unos 40 grupos de mineros ilegales, lo que convierten a esta zona prácticamente en un epicentro del crimen transnacional que genera cuantiosas ganancias. Un ejemplo, por ejemplo, en unos ingresos mensuales de los Lobos, que solo una de las tantas estructuras que operan en la zona, genera más de 3,6 millones de dólares. Pero más allá de este panorama que ya hemos analizado, tenemos las consecuencias de la fiebre del oro que genera esta criminalidad. Impactos ambientales, perturbación en la vida de comunidades indígenas en la Amazonía peruana. Un panorama que también impacta los ecosistemas, los recursos hídricos y, por supuesto, las selvas en otras naciones de la región latinoamericana. Veremos las reacciones que tendrán los diferentes gobiernos en la zona. Muchas gracias, Paula. Y hemos hablado de este tema con el economista y analista Pedro Páez Pérez. Opina que las sanciones occidentales, en particular contra Rusia, han debilitado la confianza en el dólar, provocando una búsqueda de alternativas para las reservas de los bancos nacionales. Situación que se ha vuelto cada vez más explícita en términos de un desafío a este eje central de la dominancia anglosajona, en la medida en que se va configurando los BRICS y en la medida en que la respuesta rusa en las primeras semanas del conflicto con Ucrania marcaban claramente el tipo de respuesta técnica eficacísima de ligar la cotización del rublo, que estaba siendo boicoteado en los mercados internacionales, que estaba siendo bloqueado en los sistemas de pago y en los sistemas de crédito internacionales, inclusive en las relaciones de socio directo en las que participaba en términos productivos con transnacionales, tanto gringas como europeas, y a través de su paridad con un gramo 60 rublos, creo que era en ese momento. Eso replanteó radicalmente las condiciones de convertibilidad en torno al oro y le ha restado, ha mermado de la capacidad de manipulación del eje angloamericano de una manera masiva, de una manera fundamental. Las compras aceleradas que van precipitándose en la medida en que se van desmoronando esa infalibilidad, esa intocabilidad del dólar, no solamente en el imaginario, sino en las propias transacciones y sobre todo en los mecanismos institucionales de reservas de los bancos centrales y de los bancos privados, marca una situación que no va a ser lineal, sino que va a dar lugar a precipitaciones exponenciales, más aún cuando se devela que la podredumbre del sistema financiero angloamericano, que el sobreendeudamiento, que ya no es solamente en el sur global, sino que también está ahora en las metrópolis, se vuelve insostenible. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reconoció que la eliminación del subsidio a la gasolina puede contribuir al aumento de los precios en el corto plazo. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. Desde diversos sectores se sugiere que las alzas de los salarios de los últimos años, realizados por encima del índice de inflación, el nivel de la tasa de interés activa para la colocación de créditos y la eliminación del subsidio a la gasolina están en el origen de nuestra situación inflacionaria. Aunque la eliminación del subsidio a la gasolina puede contribuir al aumento de los precios en el corto plazo, consideramos que es una medida esencial para garantizar la sostenibilidad fiscal y evitar distorsiones económicas a largo plazo. La inflación es como un impuesto y, por cierto, uno de los más costosos, pues sin lugar a dudas deprime la capacidad de compra de los ciudadanos que no pueden transferirle a otros
agentes ese mayor costo que pagan por bienes y servicios. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. Un tiroteo en plena vía pública de la comuna de Peñalolén, en el este de Santiago de Chile, deja al menos un muerto y un herido. El incidente se enmarca en un aumento drástico de la violencia armada que enfrenta el país, y en particular en la región metropolitana. Este incidente se suma a los 8 asesinatos registrados durante el pasado fin de semana en la región capitalina. Los ataques pusieron la alerta en la población local y avivaron las críticas contra la gestión del gobierno de Boric. Previo a que sucedieran estos homicidios, las autoridades implementaron un denominado Plan Calles sin Violencia. Pese a los ataques del pasado fin de semana, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la estrategia aplicada no solo que funciona, sino que ha tenido resultado en el corto plazo. Sin embargo, pidió esperar hasta obtener cifras concretas al respecto y poder hacer una evaluación del efecto real en las calles. Mientras tanto, según las estadísticas oficiales, recopiladas por medios, Chile experimenta un récord de robos con violencia. La cifra viene en aumento desde el 2017. El experto en gestión de emergencias y seguridad pública, Michel Delerbe, opina que las autoridades chilenas no podrán solucionar el problema con un mayor despliegue policial. Asimismo, destaca que el objeto de preocupación debería ser el aumento de este tipo de crímenes. Los gobiernos pareciera que aquí creen en Chile que existen las soluciones mágicas y por lo tanto basta solamente con incorporar mayor cantidad de policías, incluso más allá de su nivel de expertise, ¿ya? Y eso implica también un elemento importante a señalar: no comprender que la seguridad es protección y bienestar, que requiere conducción, requiere liderazgo y requiere una aproximación multidimensional, con una serie de decisiones y medidas que son concretas en el territorio. Si nos vamos al sur de Chile, en lo que se conoce como la macrozona sur, estamos hablando de que probablemente tenemos entonces dos elementos en materia de crimen organizado: robo, tráfico de madera y por otra parte lo que es narcotráfico. En otros lados estamos hablando de también que este control se transforma en un control del territorio y copamiento del territorio a partir del crimen organizado por diferentes formas. Hoy día tenemos delitos en Chile que hace 10 años eran impensables, como el tema del secuestro, como el tema de encontrar personas asesinadas, como lo que ha ocurrido ya hace ya algún tiempo, y este fin de semana no fue la diferencia. Por lo tanto, estamos viendo una cantidad no solamente de crimen, de asesinato, que llama la atención, sino que la forma, la tipología, la manera en la cual se comete el delito es sumamente preocupante. El Visionario Noticias. Los altos representantes del Poder Judicial de Colombia llaman a que se garantice la seguridad de todas las sedes judiciales del país. Esta jornada sostuvieron una reunión urgente tras la reciente alerta de un posible plan de atentado en contra del Palacio de Justicia en Bogotá. En este contexto, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura rechazó cualquier intento de intimidación contra los magistrados. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a unirse en defensa de la justicia, a rechazar cualquier intento de intimidación y a fortalecer el respaldo a nuestros jueces y servidores judiciales. Los jueces deben poder actuar libres de presiones y amenazas y sometidos solo a los mandatos de la Constitución y de la ley. En un comunicado entregado al gobierno se precisa la necesidad de garantizar la seguridad no solo del Palacio de Justicia, sino de los servidores que laboran en todas las sedes judiciales. Desde la función legislativa destacan que la justicia no puede ser avasallada por mensajes o declaraciones que representen intereses particulares o de grupos que buscan presionar para obtener decisiones favorables. El 13 de agosto, las autoridades descubrieron un cargamento de explosivos en una bodega de Bogotá que incluyó una maqueta de las instalaciones del ente de justicia.
Mientras continúa la verificación de la identidad de 2 presuntos involucrados, el mandatario aumentó la protección de la institución. El investigador de la Fundación Pares, Isaac Morales, sostiene que el Palacio de Justicia se convirtió en un blanco de la amenaza porque es clave en las decisiones judiciales. Pues que es aquí donde se concentran la mayoría de las decisiones judiciales de mayor nivel o de más alcance a nivel nacional. Entonces podría estar relacionado también con el hecho de que existan algunos intereses de algunos sectores o de algunos grupos u organizaciones delincuenciales que estén en contra de las decisiones que puedan tomar algunas de las altas cortes de este país. Pero sin duda también el punto geográfico que representa el Palacio de Justicia en pleno centro del poder político de este país, para lo que significa la Plaza de Bolívar y bueno, y demás. Sin embargo, yo creo que muchas de las condiciones que el presidente de la República o que el actual gobierno nacional quiere implementar, pues ha sido bastante insuficiente con relación a lo que representa la realidad del conflicto y de las manifestaciones de violencia en el territorio colombiano. Entonces, básicamente es fortalecer este ejercicio de inteligencia y contrainteligencia y fortalecer las capacidades de prevención de situaciones de violencia o hechos de riesgo como lo puede significar un atentado terrorista. Para Colombia y el mundo, el Visionario Noticias. Voces y lecturas de la información. En Guatemala, el Ministerio Público solicita el retiro de la inmunidad del presidente Bernardo Arévalo. Lo acusan de supuestos delitos de usurpación de funciones y abuso de autoridad en un presunto caso de corrupción. La solicitud será analizada y resuelta por el Congreso de la República. Desde la Fiscalía afirman que Arévalo habría emitido órdenes fuera del marco de sus atribuciones constitucionales al crear un mecanismo de pago arbitrario que favorecería a empresas contratadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Según el fiscal, el mandatario firmó documentos que autorizaban estos pagos calificados de ilícitos. La acusación se basa en una denuncia presentada el 16 de julio por un empresario guatemalteco que está detrás de arrestos de periodistas y fiscales anticorrupción. Su acción legal derivó en una investigación que apunta a la posible implicación directa del jefe de Estado. Y el gobernador de la región metropolitana de Santiago de Chile, Claudio Orrego, reconoce que la actual crisis de seguridad es inédita. Según el funcionario, el país sudamericano podría estar en un punto sin retorno si no se toman unas medidas urgentes. Ante esta crisis, el alto funcionario propone el aumento del número de carabineros en las calles y de operativos policiales masivos. Precisamente desde el año pasado se desarrolla en Chile el denominado Plan Calles sin Violencia, implementado por la administración de Gabriel Boric. Aún así, la nación enfrenta una ola de criminalidad. El mayor problema se evidencia en la región metropolitana, donde se han registrado más de 500 homicidios y casi 50.000 robos con violencia en lo que va del 2024. Al respecto, la presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas de Chile, Ana María Olivares, cree que las Fuerzas Armadas no están preparadas para solucionar la crisis. Nuestras Fuerzas Armadas, a lo menos, no están preparadas para enfrentarse a civiles y no están enfrentadas para combatir la delincuencia. Eso hay que tenerlo muy claro. No significa que estando más militares en la calle, la delincuencia se vaya a detener, digamos, por la presencia militar. Eso no está comprobado, eso no es así. No hay tampoco una forma de poder hoy día intentar que las Fuerzas Armadas que están preparadas para otros temas puedan intervenir la parte de la delincuencia y puedan intervenir en espacios donde son poblaciones de civiles y enfrentarse con estos delincuentes y en general lo que se pretende es enfrentarlos también con el narcotráfico. Acá yo creo que hay mucho consenso, aunque no se vea, digamos, se ve estas solicitudes de pedir militares y militares, creo que más bien como una campaña política, más que como una realidad eficiente, porque todos los que conocen la realidad militar de nuestro país saben que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. El Visionario Noticias. Estamos al día con la información de Bogotá, Colombia y el mundo.
Y seguimos en Colombia porque ahí el ejército desmanteló uno de los complejos más grandes de fabricación de explosivos en el norte del Cauca. Según el ministro de Defensa, incautaron al menos 3 toneladas de pólvora y casi 4.000 dispositivos artesanales de las disidencias de las FARC. La Policía Nacional y el Ejército Nacional, también con apoyo de la Fuerza Aérea, adelantaron en Tacuelló, Toribío, Cauca, una muy importante operación denominada Operación Caleb 10, que dio como resultado la incautación de 3 toneladas de explosivos, 3.000 tatucos, 850 artefactos explosivos improvisados. Las municiones con las que se iban a ejecutar atentados contra la población civil y la fuerza pública fueron encontradas en una vivienda en una zona rural. Se informa que las tropas del Ejército Nacional continúan golpeando las estructuras del bloque occidental Jacobo Arenas en el departamento del Cauca. De acuerdo con una investigación preliminar, el material explosivo fue distribuido a guerrilleros a través de drones. También dicha operación permitió la captura de 2 presuntos líderes de estas disidencias. Están escuchando El Visionario Noticias. En Colombia, un atentado con una moto bomba dejó un muerto y 3 heridos durante una protesta de indígenas en la carretera panamericana. Se reporta que el artefacto fue activado cuando las fuerzas antidisturbios despejaban la carretera en el suroeste del país. Asimismo, en Bogotá, dichos colectivos ciudadanos se movilizaron para dialogar con el gobierno de Gustavo Petro sobre la violencia en el país andino. Camila Lozano Delgado nos amplía. 139 autoridades indígenas y sus comunidades organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC llegaron al Parque Renacimiento en Bogotá en busca de la defensa del territorio, la vida y la paz. Esto debido a la situación de violencia que se registra en el departamento del Cauca y que además se extiende por todo el país en lo que ellos denominan la reconfiguración del conflicto armado en Colombia. Hablamos con algunos de estos integrantes de la minga indígena que llegaron a la capital para entender las razones que los trajeron a esta ciudad. Estamos y estoy aquí en Bogotá por la garantía de los derechos, por la garantía de herramientas que nos permitan operativizar una política indígena diferencial como aporte a la paz y para la pervivencia de nuestros pueblos. Verdaderamente nosotros estamos afectados por el orden público de los actores armados que verdaderamente están digamos, quitando vidas a nuestros líderes, a nuestros representantes, a la Guardia Indígena. Hemos venido desde el departamento del Cauca en la exigencia para la garantía del derecho al territorio y a la vida. Últimamente y en los últimos tiempos hemos sufrido del conflicto armado, de la violencia que pues nos sigue afectando y desarmonizando en nuestros territorios indígenas. Queremos caminar el territorio en paz, ¿no? Que estos grupos armados se alejen de nuestra juventud, ya que pues nos están robando nuestras ideas y nuestros sueños como jóvenes, involucrándonos a un conflicto donde no tenemos nada que ver. Los representantes de los pueblos Nasa, Yanacuna, Coconuco, Misac, entre otros, se movilizaron con el objetivo de denunciar la emergencia humanitaria y la violencia contra los pueblos indígenas que pone en riesgo su permanencia en el territorio sagrado. Quien hoy está llevando el dolor más grande, la afectación, es la juventud. Por eso venimos a decirle al presidente la propuesta de paz, la conversa, el diálogo. Los pueblos, como el pueblo Coconuco, no tenemos ni coca, ni marihuana, ni amapola. Simplemente tenemos sembrados para sostener al departamento y al país. Pero cuando esto sucede, nos afecta terriblemente. Lo fundamental es que no más sangre, no más derramamiento, no más guerra, porque no es una guerra que nos corresponde a nosotros. Si bien tienen el objetivo de reunirse con diferentes funcionarios del Estado, su propósito principal es tener una charla directa con el presidente Gustavo Petro, quien para ellos es un facilitador del diálogo y también quien al final pues debe tomar la decisión que responde a sus exigencias. Hablamos de gobierno a gobierno.
gobierno originario, gobierno institucional. Concreto, hay unos decretos que él tiene que firmar como presidente, que lo hemos venido luchando hace 50 años. Por lo tanto, la conversa no es ni con ministros, ni con ministerios, ni con directores, directamente con el presidente. Si el presidente nos dice, señores indígenas del CRIC, los atiendo el sábado conversamos. No solamente es la conversa, es la firma de los decretos. Si el presidente dice, en 15 días los atiendo, nos quedamos 15 días. Si él dice, en un mes, nos quedamos un mes, sin afectar la ciudadanía ni la capital. Al tiempo que denuncian, también proponen avanzar en los diálogos de paz y transformar la región en temas de economía, un proceso en el que es necesario vincular también a las comunidades de todo el departamento. La minga inicia este 20 de agosto y por ahora no tiene fecha de finalización. Todo dependerá de la atención que les dé el gobierno y también pues que la misma razón les permita regresar con respuestas positivas a su departamento del Cauca. El Visionario Noticias. En México, el Poder Judicial inicia un paro nacional en contra de la reforma del sector impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Trabajadores de varios puntos del país llegaron a la capital para apoyar a sus compañeros en la huelga. Denuncian que la propuesta del Ejecutivo supone una concentración de poder y amenaza la estabilidad del país. Luis Francisco Soto nos amplía en directo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Cuéntanos más sobre esta polémica. Hola, Liana, así es, pues desde el primer minuto de este 21 de agosto, jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial en México entraron en paro de labores como protesta en rechazo a la futura discusión de la iniciativa de reforma al mismo Poder Judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Congreso mexicano. Y es que en un amplio sector de este llamado Poder Judicial de la Federación hay resistencias a este paquete de modificaciones que propone un giro total al aparato de justicia mexicano con propuestas como la creación de un tribunal disciplinario para juzgadores, también el establecimiento de la elección escalonada de todos los jueces, magistrados y ministros de diversas instancias mediante el voto popular a través de este modelo a partir del año 2025, motivo de hecho principal de estas manifestaciones en contra de la nueva norma. También dentro del contenido de esta iniciativa de reforma se contempla reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pasar de 11 a 9 el número total de ministras y ministros en este máximo tribunal y reducir de 12 a 15 años sus periodos respectivos de ejercicio. Además, respecto al paro nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que respeta el derecho de trabajadoras y trabajadores judiciales de protestar y manifestarse como lo han venido haciendo en las calles y a las afueras de algunos juzgados y tribunales. Desde su conferencia de prensa matutina, el mandatario ha insistido que esta reforma judicial no afectaría a estos trabajadores que forman parte de la plantilla laboral, sino, dice, busca reformar a las más altas esferas de este poder, entendidas como jueces, magistrados y ministros, a quienes ha extendido sus críticas y reclamos por lo que considera son lujos, privilegios y excesos en su actuar como titulares de estos órganos judiciales. Escuchemos algunos de los comentarios de López Obrador. Porque ellos no atienden a la población. Yo les diría que al contrario, si los jueces no están, los ministros, magistrados, ministros, no están en activo, cuando menos no van a sacar a delincuentes de la cárcel. Desde Palacio Nacional también se rechazaron versiones de medios extranjeros sobre un supuesto camino a la dictadura en México a partir de la aprobación o la potencial aprobación de esta reforma judicial. La presentadora de la polémica sección ¿Quiénes quieren las mentiras?, Elizabeth García Vilchis, presentó un artículo del Wall Street Journal que tachó de conservador por su visión de la coyuntura en este momento en el que está en cuestión y está en entredicho esta reforma judicial. Escuchemos algunos de sus comentarios. Un artículo conservador de The Wall Street Journal se convierte en munición de los medios contra el gobierno mexicano. El pasado 19 de agosto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión titulado «México coquetea con la dictadura». Una visión conservadora que cuestiona la reforma al Poder Judicial.
Este es el ambiente que se vive a unos días de que en la Cámara de Diputados inicie la discusión en comisiones de este dictamen de la reforma judicial previsto para el próximo 26 de agosto, fecha a partir también, pues de la cual se tiene también previsto que la iniciativa sea aprobada por la nueva mayoría del oficialismo de Morena y sus partidos aliados en el Congreso, que asumirán sus curules el próximo 1 de septiembre. Le agradecemos, Luis, todos estos datos. José Vicente Campos Marroquín, El Visionario Noticias. Somos Noticias El Visionario, voces y lectura de la información. La invitación mañana a partir de las 6 de la mañana a través de 107.4, la frecuencia en la región central de Colombia. También en las diferentes plataformas digitales, en las redes sociales, donde estaremos con toda la información de lunes a viernes. Las notas locales, regionales de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y en el mundo están aquí en El Visionario Noticias. Buen día para todos. Somos seres que anhelamos saber, conocer de aquí, de allá. Nuestra curiosidad nos lleva a reencontrarnos a diario con las diferentes latitudes, y eso nos hace sentir que somos. Ahora podemos vernos frente a frente y compartir. El Visionario Noticias para escucharnos. El Visionario Noticias para ponernos en común. El Visionario Noticias, voces y lecturas de la información. José Vicente Campos Marroquín dirige El Visionario Noticias.